Ok, hoy día les voy a contar mi experiencia en el quinto ciclo de la carrera. Espero que se escuche. Quinto ciclo. Bueno, voy a mencionar los cursos que llevé durante este ciclo. Está fenómenos de transporte, termodinámica, ingeniería de los materiales o para materiales, métodos numéricos, inglés 2 y análisis químico e instrumental. Entonces son 6 cursos. Y bueno, les voy a explicar un poquito, ¿no? De qué trata cada curso y bueno, cómo evaluaban los profesores que me tocaron a mí. Bueno, chicos, ok, vamos a comenzar con fenómenos de transporte. Fenómenos de transporte es, bueno, no se relaciona netamente a balance de materia y energía. O sea, tiene su parte en donde se ve solamente masa, una parte que se ve el calor y cómo se transmite el calor, ya que son fenómenos de transporte, cómo se transmiten y tal. En este curso es mucho de resolver, es más ejercicio, más que teoría, es muchos ejercicios. La teoría se entiende más a través de los ejercicios. Las fórmulas son muy largas. Y yo me acuerdo que los profesores, bueno, al menos el profesor que me tocó a mí, sí me permitía usar formulario. Pero tienes que identificar bien qué variables se van a ir o qué variables no se van a ir. Y según eso tú decidir qué fórmula usar. También tomar en cuenta si es un líquido newtoniano o no newtoniano. Pero en mi caso el profesor siempre asumía que era un líquido newtoniano, porque si no es newtoniano se resuelve de otra manera. Más que todo de eso trata un poco el curso en sí. No sé la cantidad de créditos, creo que eran 4 créditos que vale, pero sí es uno de los cursos que vale más crédito. Pero sí es un curso muy importante porque ese curso luego te abre otro en este ciclo que sería no me acuerdo qué curso. Flujo de fluidos. Lo siento. Abre el flujo de fluidos, si no me equivoco, entonces es importante que apruebes el curso. Me acuerdo que en mi caso el profesor me tomó el examen parcial una semana después, porque como hubo toma, cuando yo estaba en quinto ciclo, pues tomaron después el examen. Y en el caso del final, el profesor nos tomó el final una semana antes y el sustitutorio fue en la semana de finales. Pasemos al siguiente curso. Pasemos con termodinámica, que también es un curso muy importante. En otras carreras termodinámica tiene parte uno, parte 2, al menos en San Marcos y para la carrera de Ingeniería Química, termodinámica es una sola, solo hay una. La profesora que yo escogí explicaba muy bien, explica muy bien. Las primeras semanas el PT está muy ordenado. No me sé el nombre del libro porque la profesora usaba tanto para la teoría y para ejercicios un libro, no me acuerdo si es el Sengel o era otro nombre, voy a buscarlo la verdad y se lo voy a poner aquí y en la descripción el link del libro. Y el libro es muy bueno, explica de manera muy clara, hay ejercicios muy precisos para cada caso y era excelente. Eso fue para la primera parte del ciclo. La segunda parte del ciclo la profesora ya no explicaba tanto teoría, más que todo nos hacía leer artículos en donde aplicaran los conceptos de la termodinámica y nosotros, o sea, explicarnos qué es el concepto, o sea, qué dicen de ese concepto en el artículo, de qué trata el artículo, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus conclusiones. Y también nos pedían la profesora, por ejemplo, si el artículo tenía que ver con algún programa que sea de programación digital, la profesora nos decía a nosotros si podíamos intentar replicar el código y hacerlo correr, y esa era parte de nuestra exposición. También para la parte final del ciclo había un proyecto final que tenías que presentar, que era lo mismo, era leer un artículo, resumirlo, identificar qué variable. En este caso la profesora nos pidió buscar al comienzo del ciclo artículos que tenían que ver con el equilibrio de fases y equilibrio químico, y según eso ella escogió, ¿no?, que quería que exponiéramos entonces así. Y bueno, en mi caso, en el sílabo mencionan que para aprobar el curso de termodinámica es 11.5, no es 10.5. Así está indicado en el sílabo y la profesora mandó a sustitutorio a los chicos que no llegaron a alcanzar el 11.5, que se redondeaba a 12. Pero sin embargo en el Zoom sí te deja probar con 10.5, no es como que en el ciclo lo mencionan y está parametrado, en este caso en el Zoom. Al menos ahora que yo cursé el ciclo no, pero la profesora sí mandó a susti a los chicos que no habían llegado al 11.5, entonces también tener en cuenta eso, porque eso sí estaba en el sílabo, no es como que el profesor lo quiere hacer, sino que está en el sílabo. Un paréntesis. En mi caso en termodinámica yo solo hice resolución manual y artículos, pero hubo otros compañeros míos que me comentaron que ellos usaban termograph, si no me equivoco, y en el termograph ponían, no sé, una bomba, un condensador, y con eso tenían que hacer como el cálculo, como del balance y la energía, algo así me mencionaron.
Luego está análisis químico e instrumental. Este curso es teoría y laboratorio. Es el único laboratorio que se lleva durante el ciclo. O sea, laboratorio netamente laboratorio, o sea, laboratorio donde hay reactivos. Bueno, en mi caso yo llevé el curso con el mismo profesor, tanto para laboratorio como para teoría. Creo que de todos los cursos que llevé durante el ciclo, ese fue el curso que más me gustó. El laboratorio me comenzó a gustar mucho más en la parte final porque veíamos espectroscopía. El curso, la última parte ha tratado de eso. Creo que espectroscopía es uno de los puntos más fuertes como del curso y era interesante, era muy interesante, incluso o sea, es muy cool, no sé cómo explicarlo, pero estaba muy chévere. Entonces, el curso tiene su parte teórica, como les digo, y la parte práctica. La parte teórica se relaciona mucho con la parte práctica, porque, por ejemplo, las últimas semanas del curso, en la teoría, ven también espectroscopía, tal vez cómo calculan la energía que está pasando, o cómo van a calcular la concentración a partir de la curva. Las últimas semanas de laboratorio, después de parciales, yo puedo decir que era muy repetitivo, porque o sea, tienes tu curva que realizas de la concentración versus la presión, algo así. Y entonces tú graficas tu curva, tu línea, tu eje X, Y, entonces le sacas la línea y entonces con eso luego calculas cuánta concentración a partir de su masa o de su fusión. Y casi lo mismo era tanto para espectroscopía UV, para visible, ya sea atómica o molecular. Y era similar para tanto laboratorio y teoría, así que era muy bueno, era muy chévere. Pasemos a métodos numéricos. Métodos numéricos no es la continuación de programación o de algún curso en sí, pero sí tiene como prerequisito programación y computación aplicada, que es el electivo que llevamos en primer ciclo, que es como electivo predeterminado. Bueno, métodos numéricos sí te exige sí o sí que tienes que saber programar. Ya sea, bueno, el lenguaje que más se usa es Python en este caso en la facultad, y los profesores usan Python. Entonces sí te exige que sepas bien en la primera parte del curso, o sea, cómo se el ciclo for, el ciclo while, los rangos, listas, duplas, matrices, conjuntos, etcétera, porque es muy importante. Durante el curso te explican diferentes métodos en los que tú puedes resolver ecuaciones diferenciales exactas o que no son exactas. O sea, es en sí aproximar un valor para que sea lo más exacto posible. Por ejemplo, las ecuaciones diferenciales que tú has visto seguro en EDO, que se llevan en tercer ciclo, si no me equivoco, te van a enseñar cómo resolver estas ecuaciones de otra manera y programándolas. O sea, todo va a ser con el Python. Y en mi caso siempre había como práctica de laboratorio todas las semanas, que se presentan en grupos, se expone, trabajo final. El curso también es uno de los que pesa más créditos, si no me equivoco. Y sí estaba algo pesadito, porque la resolución durante el ciclo tú lo puedes hacer en la computadora, pero el examen, al menos en mi caso, la profesora no lo permitía hacer en la computadora, entonces tenías que hacerlo manual, o sea, escribir todo tu código de Python manual, tu resolución manual. A veces la cantidad de iteraciones eran como 9 iteraciones, es extenso, porque tenías que hacer todo el cálculo, ese error y tal, entonces. Y son un montón de métodos, o sea, yo me acuerdo que había clases en donde tenía que aprender como 7 métodos, en otras 4, en otras 3, en otras 5, y al final si cuentas todos son como, no sé, 20 métodos o más. Me acuerdo que el libro que usábamos era el Chapra. Ese sí, el Chapra es como que para ese curso, wow, o sea, explica muy bien muchos ejercicios, ejemplos, e incluso las tareas que mandan son del Chapra. Entonces ahí sí es muy importante en el curso y sí tienen que estudiarlo bien. Me acuerdo que cuando di mi final de ese curso fue matanza. O sea, la profesora dijo que estaba accesible, pero yo me acuerdo que sí estuvo pesadito. Es como les digo, son muchos métodos que te enseñan y es por eso que hay muchas fórmulas o maneras de resolver. En las últimas semanas hay fórmulas que son muy específicas y son como 4 fórmulas para un solo método. Entonces me acuerdo que la profesora no nos dejó usar formulario. No se confíen de que van a usar formulario y intenten sacar buena nota, sobre todo en sus PC en el parcial, porque cuando lleguen al final puede ser un poco más pesadito, ya es más pesado, entonces asegúrense siempre con el parcial y las PC.
ingeniería de los materiales. Bueno, el curso, creo que algo que tengo que señalar primero es que el curso solo hay dos salones, en mi caso. En uno de los salones los profesores te mandan a exponer, en mi salón, mi caso, el profesor realmente leía. Y lo malo de tener pocas secciones, a veces en algunos cursos, es que hay como 50, 60 estudiantes y eso hace que sea difícil a veces llevar el curso, o más que todo que el profesor califique, porque son una gran cantidad de estudiantes, ¿no? Me acuerdo que el profesor leía, los exámenes eran para marcar verdadero o falso. Y en mi caso el profesor sacaba como el enunciado directamente de sus PPTs. Entonces como que era importante ahí tener en cuenta eso. Ahora, yo me acuerdo que mi profesor nos llevó a los 60 estudiantes a la planta piloto, que está cerca de la facultad, al costado del comedor. Y en la planta piloto él nos indicó, eso fue casi como en la tercera semana creo de clases, y nos indicó que íbamos a hacer un proyecto como de experimentación, un proyecto experimental. Uno iba a ser extraer resinas, creo, o era hacer resinas, y el otro era cristalización, iba a ser usando azúcar y sal. Al final me acuerdo que se optó por hacer cristalización. El profesor dijo que hiciéramos como, formamos grupos como de 11 creo, así que al final fueron como 6 informes, pero la parte experimental y los datos fue un solo experimento. Y durante la semana nos turnábamos para ir. Yo me acuerdo que fui ya como las últimas semanas y había muestras, ¿no? De la cantidad de sal en un frasco y se iba saturando, o sea, más sal cada vez y la cantidad de agua era la misma. Luego de unas semanas se formaron los cristales, luego se filtró y luego se pusieron a sacar los cristales para sacar la cantidad o el peso, ¿no? Y ya luego sacar porcentaje de rendimiento y tal. Entonces de eso trató la última parte y se presentó ese informe, pero también tuvimos examen final, como les digo, que el examen final también fue como, o sea, para marcar. Ok, ahora es el último curso que es Inglés 2, que es la continuación de Inglés 1. Bueno, yo no llevé Inglés 2, hice mi recti y me retiré del curso y lo voy a llevar el siguiente ciclo, así que seguro a muchos de ustedes, si son de más de 25, me van a ver por ahí. ¿Por qué decidí retirarme del curso y no lo llevé? No lo llevé porque yo quería llevar la academia de inglés, estaba yendo al británico, entonces quería continuar, pero justo ese curso, el inglés, que dura como unas 4 horas, me chocaba con el horario que yo quería del británico y no podía llevar ningún otro día. Entonces decidí hacer mi rectificación de inglés y no lo llevé, liberé ese espacio y pude llevar el inglés como yo quise. Por eso fue que yo reté en inglés, pero sí le pregunté a mis compañeros cómo fue su experiencia o más o menos qué es lo que, o sea, cómo el profesor los evalúa. Me contaron, bueno, depende, solamente un profesor pregunta específicamente. El profesor le estaba, esta parte de inglés, o al menos lo que me llevaron mis compañeros, era un inglés técnico. Es aprender vocabulario y términos que están relacionados con la carrera, en este caso, ingeniería química. Entonces, entonces el profesor les daba artículos o libros que tenían ejercicios en inglés y que hablaban de procesos industriales, conceptos de química básica y tal. Entonces el profesor me contaron que les mandaba a veces a leer, o él leía en clase, digamos, 4 páginas. Entonces los ejercicios iban a venir de esa página. Por ejemplo, digamos que el texto habla, no sé, sobre qué es un proceso industrial. Entonces en la práctica te van a venir preguntas de como qué es un proceso industrial. Entonces, según lo que tú has leído, todo esto, tú tienes que escribir en inglés. Y algunos ejercicios que estaban en el libro que el profesor les brindó a mis compañeros. Esa era la manera de evaluar de uno de los profesores, porque mi base, creo que han sido 3 secciones de inglés, si no me equivoco, 3, 2. Entonces, por eso. Y bueno, así sería todo, pero creo que ahí sería mi experiencia. Se me cae el trípode, no funciona. Ya bueno, chicos, ahora sí. Ah, espero que les sirva mi experiencia. O sea, espero que sepan un poco más de los cursos. Esfuércense mucho. Quinto ciclo sí es un ciclo un poco pesado. Lo bueno de ahora, la facultad te da la oportunidad de adelantar curso, que cuando yo estaba no había. Yo no pude adelantar, porque como yo jalé balance, chicos, yo no pude adelantar fenómenos. Pero si ustedes no jalan balance, es una buena oportunidad que adelanten fenómenos, porque muchos de mis compañeros, bueno, de mi base, adelantaron fenómenos en vacaciones. Y el profesor que me enseñó a mí es el mismo que enseñó en vacaciones, así que. Y también como que me explicaron que algunos, o sea, si bien tienen que abarcar todo el sílabus, o sea, las 16 semanas en 2 meses,
Solo toman parcial final, no toman PCs. Y algunos temas me dijeron que creo que no llegaron a verlos incluso. Entonces, si tienen oportunidad de adelantar, es algo bueno, creo, porque en quinto ciclo algunos cursos sí son pesaditos. Métodos numéricos es un curso muy pesado. Termodinámica también es un poquito pesado. Análisis químico diría que no tanto. Eh, y bueno, materiales tampoco. Así que eso. Esas son mis recomendaciones, que adelanten cursos si pueden. Y si no, pues esfuércense mucho porque el curso está un poco pesadito. Bueno, está un poquito pesadito, al menos para mí. Entonces, eso. Y nada más, eso sería todo. Buena suerte, que les vaya bien en su quinto ciclo. Supongo que están viendo ese video antes de su quinto ciclo. Así que les vaya bien. Y nada, conmigo, bueno, con esta Camila que explica su experiencia será hasta el sexto ciclo.